Buenas noches, compañeros, todos los que nos están viendo. Nuevo programa de Tribuna TV. Ya hemos superado, no sé, debemos andar por los 90 o 100 programas. Hoy estamos con un invitado, Federico Kreimerman, para los compañeros que nos ven desde otro lado o que nos ven por primera vez. Federico es presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, que es Obra Sanitaria del Estado, ¿no? Esta es la empresa estatal de aguas. Y no es casual que esté acá porque en el eje de la situación política hoy en día, o digamos que hace un par de semanas por lo menos, pasa por lo que se ha denominado en los medios como crisis hídrica, y que obviamente no se limita a ello, sino que es en realidad hoy en día ya ha tomado un cariz político esta situación, en la que básicamente, para hacer un resumen, bueno, Fede va a explayarse mucho más porque, ya les digo, maneja mucho mejor la cuestión, pero básicamente lo que se está produciendo es que a los domicilios, a las casas de la población está llegando agua de una calidad muy inferior, para utilizar las palabras de Álvaro Delgado, pero digamos que agua salada, para decirlo en términos más sencillos, y no potable básicamente. Esto se está dando hace ya, digamos, sí, unos 20 días, y el gobierno ha convocado una conferencia de prensa hace unos días donde no presentó ningún plan para que esto tenga algún tipo de solución. Y bueno, evidentemente esto en la opinión pública está generando mucha discusión, mucha polémica. Los trabajadores obviamente que tienen mucho para decir sobre esto. Federico no es la primera vez que está con nosotros, ya en otro momento, en otra entrevista estuvimos hablando un poco del plan Neptuno, que está vinculado. Está dentro del paquete ahora. Está dentro del paquete, pero Fede, muchas gracias por venir. Sabemos que estás a full en todos lados, porque aparte el rol que tenés te implica que tengas que estar en muchos lugares a la vez, y más en esta situación, así que muchas gracias por estar. Bueno, igual gracias a ustedes, para mí es un gusto venir acá. De hecho, más gustoso que en otros medios más corporativos, vamos a decir así, ¿no? Uno puede ir más a fondo. Lo que estamos viendo es una sequía histórica, que lleva 3 años de aviso de parte de Inumet, que Uruguay está teniendo le llaman déficit hídrico, es decir, que está lloviendo mucho menos de lo que debería llover, y eso es un poco el título de la situación, pero después tiene varias explicaciones, ¿no? Unas de corto plazo hacia atrás y una mucho más de fondo, porque si no parece que nadie es responsable acá, que el problema es la lluvia y no sé, que tenemos que rezar para que llueva, ¿no? Como algunos legisladores lo hacen, pero claramente no. Solo para que se entienda lo que está pasando, digamos, para arrancar desde el problema concreto, la planta de aguas corrientes de OCE es donde está el problema, en realidad, que suministra agua al 60% de los uruguayos, ¿no? Casi 2 millones de habitantes toman agua de ahí, y se alimenta del río Santa Lucía. El río Santa Lucía está prácticamente seco, ¿sí? En realidad el río en sí está seco, el embalse que tiene la OCE, que es la represa de Paso Severino, que es donde estaba guardada el agua dulce para estas situaciones, le queda menos de la décima parte. ¿Menos de la décima parte? Menos de la décima parte, ya hace 20 días que pasó el récord histórico de nivel bajo, todos los días batimos récord, digamos, pues sigue bajando eso, y lo que está ocurriendo es que las autoridades hace unos 20 días justamente para bajarlo más lento empezaron a usar la mitad del agua cotidiana que se le usa en Santa Lucía, y la otra mitad la están complementando con agua que es del Río de la Plata, para que se entienda. Nadie le está poniendo sal al agua, y tampoco es que se está yendo a traer agua del Río de la Plata. El Río de la Plata, en el marco de la sequía, llega, esto con un mapita ahí, invade tanto que llega a 40 kilómetros más adentro por el cauce de Santa Lucía, que está seco, hasta agua corriente. El agua corriente, de un lado le llega el agua dulce de Santa Lucía, y del otro lado el agua salada, no salada del océano, pero tiene bastante sal el Río de la Plata a esa altura. Eso es lo que está pasando, se está mezclando mitad y mitad, y así es como nos llega el agua hoy, ¿sí? Donde, más allá de lo que digan las autoridades, claramente está por encima, ya está en el triple de lo que era el agua potable, por tanto no pueden catalogarla de potable. El gobierno ha entrado en eufemismos de hablar de agua bebible, de agua segura, eso se le va a acabar el diccionario, con tal de no afirmar que el agua no está bien y punto, digamos.
Aparte, como decía vos, Mario Medio, que a mí me pareció muy claro, o es potable o no es potable, ¿no? Claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define agua potable, que es la que yo pongo, porque se define a partir de parámetros que yo le mido, digamos, ¿no? Desde el punto de vista científico, no es que yo la pruebo y lo que me parece a mí es potable y el otro no. Y básicamente la definición de potable es que vos puedas tomarla durante toda tu vida sin riesgos, no importa tu condición. Entonces, cuando ya me empezás a decir que los hipertensos no, que los niños no, que los no, bueno, mira, potable no es. Eso seguro. Es como que empezaron a estar enredados en su propia. Empezaron a estar enredados en su propia lógica y después, y ahora voy a las cosas de fondo, pero después hay un manejo de esto muy malo, que es irresponsable, pero no porque hayan tontos del otro lado, ¿no? Sino porque lo que se ha intentado hacer es, la verdad que los se la rifaron a ver si llovía antes para evitar gastar plata. Que eso es el problema de fondo acá en la OCE, es la lógica de la política económica, que es la que impera hace años, de contener el gasto del Estado, punto. Y por lo tanto vamos a ver si ahora no, después tiene esta consecuencia, ¿no? Ahora la OCE está gastando cantidad, lo que está gastando la OCE en este momento de crisis es increíble comparado a su funcionamiento normal, justamente porque se la jugaron y le salió muy mal, ¿sí? Después, la forma de comunicar ha sido irresponsable y jodida en realidad, porque nosotros que estamos al lado de adentro, digamos, sabemos que cada vez que le pedían al Ministerio de Salud Pública una autorización para mandar agua con un poco más de contenido de sal, en realidad ya está ocurriendo. Exacto. ¿Sí? Eso quiere decir que hay un interín ahí siempre de días, que si vos sos el hipertenso, te la tomaste, o si no eras hipertenso, lo descubrí por tomar el agua de OCE, ¿no? O sea, si no estabas diagnosticado, perdón, y lo sos, eso es lo peligroso de esto. No, porque dicen, bueno, los hipertensos que tomen agua embotellada, no sé cómo, pero yo puedo no estar diagnosticado todavía. Y sí, ¿no? César, eso en esos días que lo descubre, bueno, te la tomaste o cocinaste, después con las recomendaciones ridículas que hicieron, si por un lado te digo que el agua es segura, pero al mismo tiempo empiezo a descartar partes de la población que no la puede tomar, y hasta propongo un plan para consumir agua embotellada, es obvio. Claro. Fede, escuchame, hace unos 4 días el presidente de OCE dijo que quedaban 18 días de agua potable. Hoy, 6 y 6. El semanario claro, hoy el semanario Búsqueda publica que quedan 28. Este problema de las cifras está presente también y revela también un poco, ¿no? El manejo esto que les plantea, sí, ¿no? La verdad que el presidente OCE dijo la verdad. Quedan 18 días en la reserva de Paso Severino, o sea, hoy quedan 16, ¿no? Porque lo dijo hace 2 o 3 días. Esa cuenta proviene de función de la altura que tiene hoy la represa de Paso Severino, calcular cuánta agua queda, que está en un nivel que se llama, sí, la cuota, pero está en un nivel que se llama inseguro, porque por debajo de determinado nivel en realidad no se puede estimar cuánta agua hay, porque es como que están suponiendo que todo lo que vemos es agua, y ya pasó en el Cañón Chico, que si cualquiera va hasta ahí va a ver, no todo era agua, hay un montón de sedimento y barro acumulado que ocupa volumen, así que es 18 días o menos, así que la otra cuenta no da por ningún lado. ¿Sí? Después, acá hay que entender lo que pasó también, ¿no? O sea, cómo llegamos a esta situación. Más allá, la sequía es un hecho concreto. Bueno, todo coincide, desde Mujica, el presidente no se sabe lo que porque no ha salido, no habla. Pero el candidato, al menos de Álvaro Delgado, el prosecretario, dice que el problema es la seca. O sea, claro, esa es una manera de quitarse responsabilidad, ¿no? Le atribuyo a un fenómeno natural las cosas y listo. Por supuesto que hay seca. Digamos, el problema es que este país haya tenido episodios de sequía, nadie se puede dar por... Si bien lo único que le podemos reconocer es que es histórico, estamos en el máximo, la realidad es que han pasado cosas. En el tiempo reciente, la gestión de la OCE, ¿sí? El Paso Severino se agotó rapidísimo, producto, hasta que empezaron a mezclar, ¿no? Pero producto de bombear agua que incluye el agua que se pierde. La OCE tiene acumulado y está lamentablemente ya naturalizado, ahora se vuelve polémico, pero en realidad hace mucho tiempo que pasa, que casi la mitad del agua que potabiliza y después bombea hacia la ciudad se pierde. Se pierde por distintas cosas, por caños muy viejos, hay cañería que tiene 75 o 100 años, por falta de mantenimiento, de inversión y demás. Ahí hay una buena parte de las pérdidas. Esas es porque si cuando invertís, ¿no? Si yo tengo algo, si mi auto tiene 100 años, no puedo pedirle que ande más rápido que un auto de 20 años, ¿no? Es lo mismo con las bombas, con los caños. Y después por la falta de personal. Cualquiera lo ve, digamos, se rompe un caño en la calle, días y ahora obviamente en plena crisis está todo acelerado, pero pasamos todo el verano viendo cómo con olas de calor y caños de OCE rotos, ahí se vació, la ola de calor que la gente consume más y con toda la pérdida que la OCE tiene en su propio sistema se vació el embalse. Y eso es producto de pagativo aparte, porque el gobierno te dice no laves el auto
Claro, reconoce el problema, pero en realidad ataca por el hilo más fino, como si el problema fuera el vecino, que sí, obviamente que hay que tratar de concientizar a la población de un mejor uso de un recurso como el agua, pero no está ahí el problema, no está ni cerca ahí el problema. La OCE lleva perdiendo personal hace 5 años ya, o sea, hay algunos que se perdieron 1000 trabajadores, desde el 2018 de la fecha, o sea, hay 400 de ellos que los perdieron los otros. ¿1000 trabajadores estamos hablando que en 3100? Sí. 3100. Sí. Disparate, entonces el impacto, nosotros le dijimos a todo el mundo, a la oposición, al gobierno, que la OCE estaba en un límite que ya no podía funcionar, que no iba a soportar ningún evento, se lo dijimos literal, que estaban jugando al borde, y bueno, a veces yo lo he dicho mucho últimamente, los hechos concretos anulan la retórica y te estalla la realidad sobre la mesa. No alcanza la gente para la situación que tenemos hoy. Eso es un hecho. Y después, bueno, si me permitís, la causa más de fondo de qué pasó en el río Santa Lucía tiene que ver con el modelo económico imperante que lo podemos fechar en décadas para atrás, ¿no? Más o menos la gestión de cada gobierno, el modelo económico es el mismo, la inserción del país en el mercado mundial de exportar recursos naturales, básicamente abrirle la puerta al capital transnacional, UPM, Monte del Plata, la soja, el arroz, todo eso. Solo en Santa Lucía hay 400 embalses privados del agronegocio, solo en el río Santa Lucía, 400 que compiten, tan antes además de agua corriente, ¿no? Pregunta técnica. Embalses hablamos de desvíos y de poner una presita y quedarme con un pedacito. Bien. ¿Sí? Y el agua lluvia también, ¿no? O sea, el agua lluvia va a parar a los embalses, escurre en general por los suelos, se va a parar a los embalses. Si yo saco de ahí para lo que sea, básicamente para el riego, esa agua que después llega. O sea, yo estoy quitando. Sí, porque ese es uno de los temas. Después está, bueno, la planta de UPM, algunos dicen, bueno, igual no importa porque no están en Santa Lucía, que es el problema. Claro. UPM consume 10 veces lo que consume OCE, ¿no? 10 Montevideo se alimenta UPM con el agua que se lleva de Río Negro. Obviamente no lo vamos a hacer en 5 minutos, pero perfectamente se podría haber traspasado agua del norte al sur del país, artificialmente mediante tecnologías. Por supuesto que también hay que invertir. Cuando la lógica viene en bajar la inversión, en achicar todo y además en permitir que estos usos del agua, digamos, que claramente es la riqueza natural real, ¿no? La forestación se la lleva de dos maneras, la otra está escondida, están los árboles. Claro. Acá los árboles crecen de determinada manera, además por la riqueza del suelo, que mucho tiene que ver con el agua. Estamos parados. El Uruguay en realidad, particularmente el norte del país, está parado arriba del agua, el acuífero está abajo. Entonces, eso es lo de fondo, digamos, no hay, es consecuencia del modelo económico, no hay otra aplicación real. Después la sequía, el cambio climático y demás, sí, pero la realidad de tener en serio poca agua es el modelo económico y la falta de inversión, que en realidad es parte de la política económica detrás del mismo modelo, ¿no? Achicar el Estado, contener el déficit fiscal, si no me rozan las calificadoras de riesgo y así, ¿no? Todo pensado para el capital, no hay vuelta. Fede, antes de ir al problema de este plan Neptuno, ¿no? Que te quería preguntar, vos decías en una entrevista, te escuchaba por ahí, en una de las tantas, ya perdí la cuenta ahora, pero toda la agua se puede potabilizar, sí. O sea, vos, ¿no? Claro, bajo este régimen tenemos un problema de lucro, ¿no? Porque este problema de si potabilizamos el agua salada del río, exacto, o no la potabilizamos, si la hacemos acá, si lo hacemos allá, tiene que ver siempre, hay un debate de fondo que es, ¿cuánto gasto, no? Exacto, toda agua potabilizable, el problema es cuánto me cuesta. Yo le respondíamos al gobierno del sindicato estos días que anunció varias cosas, Delgado, ¿no? Pero anunció que van a instalar plantas desalinizadoras para ayudar. No va a funcionar mucho eso, va a dar un poquito de respiro, pero la planta que empieza a instalar desalinizadora es la cuarta parte del caudal de agua corriente, o sea, para que la gente tenga una idea, ¿no? O sea, no va nunca a ser la solución. Otro problema es que cada litro de agua desalinizada me cuesta 6 veces más que del agua dulce. El proceso de desalinización lo hacen países que no tienen agua dulce. ¿Sí? Bueno, Israel es un ejemplo, sacando de la parte ideológica de Israel, digamos. Israel desarrolla tecnología como tiene agua. Lo tiene que tomar del Mediterráneo, pero nunca se hizo en Uruguay porque no tiene ninguna lógica. Con la disponibilidad real de agua dulce que tiene el país, gastar 6 veces más. Es una metáfora, quiero decir, que estamos hablando. Y después está la señal que se da, ¿no? Porque se desaliniza el agua para la gente y se sigue permitiendo que el capital absorba los ríos, básicamente, que las multinacionales chupen los arroyos del río del Uruguay, dulce, ¿no? Sin cobrar, porque eso es lo otro, ¿no? Viene tu UPM, consume para su proceso el agua de Río Negro
en 10 veces más que la OCE, ¿no? Como decía, te alimentaría a 10 Montevideos sin pagar un peso. Claro. Un solo peso. De hecho, está una parte de la explicación de por qué están acá, ¿no? Si uno de los principales insumos en una industria vos se lo regalás, eso es parte de la cuestión de atrás. Después sí, obvio, toda agua es potable, todo tiene su costo. También hasta con cianobacterias es potabilizable. Lo que hoy está gastando la OCE, pues lo otro que no se dice, lo que estamos tomando ahora de Santa Lucía, es la resaca de Santa Lucía, ¿no? Ahí hay lodo, materia orgánica. La OCE triplicó, por ejemplo, en este último mes, solo en la planta de Aguas Corrientes, el consumo de productos químicos. O sea que esto está teniendo un costo muy fuerte para la OCE como claro. Pública. Cuatriplicó el costo energético, porque bombear el agua que llega a Río de la Plata, llega pero no entra en la toma de Aguas Corrientes, hay que bombearla. Y en eso se han instalado nuevas formas. Que fracasan los propios términos capitalistas, incluso de rentabilidad. Sí, por supuesto, cero rentabilidad. Claro. No sabe, es un número que se desconoce, como estamos preocupados por la calidad del agua, todavía nadie se puso a hablar de cuánto le está costando a la OCE esto. Y después está... Escuché que querían adquirir camiones cisterna, además, más de 50, y en búsqueda... Eso solo puede servir, sí, es posible, la OCE tiene un montón. También es un gasto que uno dice... Un gasto carísimo, 50... no, y además el combustible de ir y venir. Eso entiendo que es porque le tienen que asegurar agua, que no puede venir de ahí a hospitales, centros de diálisis y demás. El plan, hasta donde sabemos nosotros, porque no nos comunican mucho, es traerla de, por ejemplo, de Maldonado, ¿sí? Pero bueno, ir y venir de camiones todo el tiempo, obvio que tiene un costo. Te voy a preguntar una. Anuncio del gobierno, Álvaro Delgado, como comentaba en la presentación, hizo un anuncio, y mesa representativa del PCNT, medidas. Bien, va una cosa con la otra. Las medidas del gobierno fueron la nada misma, ¿sí? El eje cuál fue: vamos a dar tranquilidad a la población, diciendo que van a hacer cosas, pero no dijo exactamente cuáles, y sobre todo, la forma de dar tranquilidad es que vos muestres que el agua es tomable, si no, ¿de qué me estás dando tranquilidad? Nosotros lo venimos exigiendo porque la OCE mide 4 veces por día los parámetros de agua en varios puntos, uno en la planta de Aguas Corrientes, otros en la red propia, en puntos de la ciudad. Bien. 4 veces por día. Son confidenciales los datos, los funcionarios que son compañeros de que los hacen no pueden decirlo públicamente y demás, pero nosotros sabemos cuáles son los datos que los tendrían que decir. Si, la respuesta de Delgado es: si vos querés dar tranquilidad, mostrarme como haces en la pandemia, que me decías hasta cuántas almohadas quedaban en los hospitales. Bueno, mostrame los datos, decime cuántas sale del agua todos los días y ahí nos quedamos tranquilos. Si no, tengo que especular o sentir el gusto salado y yo que sé, vos le harías a tu hijo chiquito bajo la duda, ¿no? No, obvio que no. Y después se produce lo que empezó a conocerse hoy. El desabastecimiento de la industria embotelladora, que ya empezó a anunciar, los propios empresarios de las industrias del agua embotellada están diciendo: no puedo, ¿sí? Porque es evidente, no hay forma. Si Cambadu, ¿no? Cambadu, y ya ahora más tarde ya las propias gerencias de Sal, Coca-Cola y demás, obviamente ya vendieron todo y te están avisando: mirá que si vos le decís a la gente que además de tomar se empieza a cocinar, lavarse los dientes con agua embotellada, nosotros desde un tope de lo que podemos. No porque se sacaba el agua a ellos en los pozos, porque la capacidad de embotellar de las plantas de ellos tiene un límite. Entonces, eso, si el gobierno no interviene, la respuesta del delegado de vamos a monitorear, ¿qué monitorear? Que llego al súper y que lo llamo a él a ver si... Che, no hay más. ¿Qué monitorear? Eso no es, el Estado no controla el mercado de agua embotellada, hay gente que no va a llegar a tener. Eso es así. Bien. Hoy el de Cambadu decía: en la mitad del día de hoy se vendió lo mismo que en 3 semanas. Es impresionante, eso sí es impresionante. Incluso hay un problema con el plástico, ¿no? Además, y eso va a generar, hay mil consecuencias que nadie se centra, porque bueno, hay otra. Digo, no la contaminación del plástico, que puede ser... No, si no, sí, está claro. Sí, te entendí. Y la otra, que es lo que nos terminó haciendo ir a la mesa representativa del PCNT, es que el escenario de Montero, que es el que nosotros ya sabíamos, ¿qué pasa el día 19? Los 18 días que le queda. El día 19, la decisión del gobierno va a ser empezar a planificar cortes de agua directamente o bombear solo la mitad del que tenemos hoy, que es del agua salada. Es decir, te mando el agua totalmente salada o corto. ¿Ah? Cortar, creo que no está en los planes de nadie, sería desde el punto de vista de la higiene un desastre. Solo imagínate que pases un periodo de tiempo sin tener la cisterna nomás, no solo lavando el agua. Claro, imagínate, son 2 millones de habitantes. Entonces, pero ¿cuál es la otra parte? Si yo sigo aumentando los niveles de sal, tomar no la vas a tomar, porque ni siquiera te tienen que avisar. Hay un momento en que te saca la sed y claro, el propio organismo no cumple la función básica de cuando te traes un vaso de agua y ya esa discusión no te tiene que decir algo agregado que no la tome. El problema es que nos conta a nosotros que hay
una serie de las ramas industriales que el agua potable o es directamente una materia prima, caso de la industria alimenticia, la industria láctea, los panificados, la industria del medicamento, así que el agua de OCE es parte de su propio proceso, y después otra parte de la industria donde el agua es, le hacen algún tratamiento más, pero se alimenta con agua de OCE, el agua para las calderas, que es la caldera que genera el vapor para toda la energía de una planta industrial. Es lo que le está pasando hoy a la refinería de La Teja en el CAF. No están pudiendo, creo que están empezando a importar el agua. Para el compañero que nos ven de otro lado, el CAP es la empresa refinadora de petróleo, digamos. Esto puede tener por ejemplo petróleo, consecuencias en los combustibles. Claro. Entonces, lo que fuimos nosotros a hablar primero al PIT-CNT fue, miren que más allá de la calidad del agua de la gente, que es gravísimo, acá pueden empezar a haber patronales justificando en la crisis del agua despidos, envíos al seguro de paro, ¿sí? Con la prole te va a decir, yo acá no puedo producir más, ¡pum! Los mando al seguro de paro hasta que pase esto. Y bueno, ahí lo planteamos ayer desde FOSE, el gobierno se tiene que hacer cargo de eso, y que la gente, que no somos los trabajadores los que empiezan a perder salario como consecuencia de la crisis del agua, ¿no? Cuando, de vuelta, ya con toda la explicación dada, que la responsabilidad no está en la gente. Esa otra cara es la que llevó a plantear en la mesa representativa el problema y se resolvió una movilización para el próximo 24 de mayo. Miércoles 24 de mayo. 24 de mayo. Que bueno, va a tener un carácter obviamente de exigencia de medidas. Sí. Quiero decir porque, ¿qué pasa? En Twitter, bueno, es una red social que se caracteriza por procesarse mucho el debate político y también mucho de las campañas más nefastas, digamos, más desleales. Se presenta como que bueno, que, hay que el problema no es que el gobierno, la culpa no puede ser que no llueva, no puede ser del gobierno, ¿no? O, es el gobierno el que lleva ese terreno, porque hay que te dice, nosotros no podemos hacer que llueva, cuando hicieron oídos sordos todas las advertencias de los trabajadores, que son los que vivían diariamente, ¿no? Y estos déficit que describe Federico, y que ahora está jugado esto que decís vos, ¿no? Está jugado 100% la última ficha a que llueva. Cuando lo anuncio de que llueva, llueva determinadas características, eso es otro, porque ya el otro error que cometieron es, terminó el verano, coincidió con unas lloviznas que hubo en marzo, y subjetivamente ocurre que si vos no tenés calor, la sequía no te parece una cuestión natural, digamos, y sin embargo en realidad no llovió lo suficiente, y de hecho si no llueve, yo no es el área que domino, digamos, pero si no llueve de determinadas características, en realidad no va a servir para mucho. Digo porque se anuncian lluvia para el martes, pero la gente no se tiene que confundir, ¿no? No que el miércoles se solucionó y ya el agua no viene con sal. No va a pasar eso. Eso. Bien. Fede, nada, así que el miércoles de la movilización parece lejano en la fecha, ¿no? Quiero decir, uno dice, bueno, hay una movilización, pero no. Sí, todo este problema del movimiento obrero, ¿no? Y la discusión que siempre tenemos de la falta de continuidad, digamos, ¿no? Sí. O porque, quiero decir, a ver, es evidente que acá hay un problema que compartimos, sabemos que sí, el problema el análisis de fondo, ¿no? Acá el problema es que finalmente la salud y la vida es incompatible con el sistema, ¿no? Y que, igual que en la pandemia, nosotros incluso sacamos una declaración ahí, lo vinculamos en el sentido de que, bueno, acá en realidad es el régimen político, el modo de producción, el modelo, el que lleva a una depredación de la naturaleza y nos lleva a estos niveles, ¿no? Entonces, es evidente que hay que presentar un programa para enfrentar eso, ¿no? Pero una movilización es un buen punto. Y con exigencias, sí, va a haber, por lo menos nuestras, desde ese punto de vista que si vos, ¿no? Las dos cosas están, el modelo no económico concreto, sino el capitalismo en sí, digamos que es depredador de la naturaleza y que entonces se aplica, como se traduce a una política de gobierno, es esto, digamos, PM hace lo que quiera y veo si desalinizo para la gente, ¿no? Eso es claro, pero igual también frente a la crisis hay que, la lucha de clases no desaparece, digamos, al revés, frente a la crisis del agua, las propias decisiones del gobierno implican que los costos nuevos de la crisis los pagan los trabajadores. Por eso, frente a lo concreto, más allá de las causas están claras, es un problema obviamente del régimen de producción, y después si durante un tiempo hay que tomar agua embotellada, porque realmente no se puede tomar el otra agua, porque es eso, no se puede tomar, No. Sí. Entonces, ¿cómo accedo al agua embotellada? Tiene que haber. Nosotros vamos a hacer reclamos claros de exoneración de tarifas y subsidio a, no sé, el Uruguay tiene 500.000 de asalariados por debajo de 25.000 pesos, o sea, salario de la mitad de una canasta básica familiar, o sea, a esa gente ¿cómo hace?
Mira que el agua embotellada sale unas 100 veces más en realidad que el agua de uso. Claro. Entonces, ¿cómo? Si yo de golpe tiene que empezar a consumir eso, de la nada, básicamente le estás modificando su vida. Claro. ¿No? O directamente no va a poder, o va a tomar menos agua. ¿No? Eso, o jubilados, asalariados, bueno, o desempleados, todo eso tiene que ser contemplado. Intervenir en el mercado del agua, bueno, hace 3 días nos dijeron que estábamos locos, y hoy el presidente de Cambados nos termina dando la razón. Si el Estado no interviene en el mercado del agua embotellada, hay gente que no va a terminar accediendo al agua, ¿no? Y es obvio que parte de la población es. Entonces, esas cosas tienen que, vamos a exigir en la movilización, obviamente, porque es pensar desde el punto de vista de los trabajadores qué medida hay que tomar frente a la crisis del agua, ¿no? Claro. Eso es que el gobierno te dispuesto a gastar plata, porque no, sería impensado, o es posible, digamos, que la única excusa sea, bueno, yo no hago llover. Claro. No, me quedo acá, me quedo en el molde, y esa vez va a ser mi discurso, porque si hago otra cosa que me sale mal, que es un poco lo que hasta ahora van implementando, capaz que me va peor. Entonces, claro. Fede, la última. Hubo discusión, esto aparte de lo del agua, obviamente, también en la mesa representativa sobre la reforma de la seguridad social, bueno, la reforma ya votada de la seguridad social y las estrategias que se desplegarían contra ella. Y bueno, se presentaron al menos 2 alternativas, ¿no? Al menos eso lo público. Nosotros presentamos, suscribimos a propuesta de los compañeros de ATCS, el sindicato de BPS, una moción que lamentablemente no resultó mayoritaria, que era ya trasladar la discusión a las bases, es decir, a todos los sindicatos, y esperamos que las asambleas, ya marcando que si la lucha va a ser por la vía del mecanismo de democracia directa, de juntar firmas y demás, ya se incluyera la reformulación de cuál es la edad jubilatoria, se volverá a traerla acá, y sobre todo la eliminación de las AFAPs, ¿no? Que es la base del lucro con el sistema jubilatorio, ¿no? O sea que lamentablemente la moción que salió mayoritaria, respondiendo a la mayoría de la conducción del PIT-CNT, no planteaba esos ejes, simplemente planteaba, bueno, discutamos entre todos qué queremos hacer con esto, que está bien, perdón, igual estoy cometiendo un error. Después se unificaron en el sentido de trasladar la base que se discuta. Ambas. No combinadas. No combinadas, claro, las 2 opciones. Sí, pero que eso es justo, digamos, porque bueno, pero igual es un acuerdo al final de trasladar todo. Exacto. Sigue siendo sorprendente que no nos animemos, nos anime uno a plantear directamente que hay que eliminar las AFAP. Claro. Creo que es obvio que hay condicionantes de parte del Frente Amplio que juegan fuerte ahí, de que no quiere correr con eso. Después, si puedo hacer un agregado de por lo menos la visión que uno tiene de todo esto. Ahora ya la votaron y habrá que ver cómo la revertimos. Para nosotros ha sido triste, vamos a catalogarlo para mantenernos un poco de corrección, la forma en que actuó el movimiento sindical en todo esto, ¿no? Careció todo el tiempo de un programa real para lo que debería hacer la clase trabajadora, que es evitar que le aprobaran, ¿no? Evitar que el Parlamento nos aumente la edad de jubilación. Todo lo demás lo discutimos todo el tiempo, pero la edad de jubilación era la clave, es la clave de esta reforma, es lo estructural de esta reforma. No solo nos parece equivocado discutir otros aspectos que son importantes, pero de fondo accesorios, como cuánto cobra un comandante, ¿sí? Que obviamente podemos tener la visión que tenemos de los militares, que no sirven para nada, etcétera, que es la que yo tengo por lo menos, pero discutir si el comandante gana más o menos, para nosotros fue un error en el sentido de que el eje estaba en hacernos trabajar más, que implica aumentar la cantidad de trabajadores, bajar el sueldo a largo plazo, etc. Y como el día que se convocó un paro que terminó saliendo porque se ve que se dieron cuenta que no se podía no hacer nada, no se hizo más nada. El PCNT hizo un acto afuera del Parlamento, hablaron, está convocó el comercio del pueblo. Claro, y yo estaba ahí con muchos compañeros, terminó la oratoria y bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo no se propone? Es tanto el respeto a la institucionalidad que no estás dispuesto ni siquiera, no sé, a obligar a interrumpir la votación, algo que le cueste políticamente al gobierno, no en la lógica de te voy a decir en 2024 que fuiste un malo que me aumentó la jubilación así te saco votos, no, que le cueste ahora. Vamos, no quiero llegar al caso francés, digamos, pero por lo menos que no sé, tenés que marcarla así. Y lamentablemente no se hizo y se dejó votar. Yo estaba con mis compañeros en la puerta del Parlamento ese día, no podíamos creerlo, la gente nos mirábamos todos, ¿qué hacemos? Nadie. No hay una pregunta. Aproveché, digamos. No, perfecto. Tengo una pregunta. ¿La votación? ¿Cuáles fueron las proporciones? ¿Te acordás? Para tener una idea
en la mesa representativa, quiero decir, entre las mociones. Fue, quiero decir, hubo un finalmente se aprobó. Se aprobó unánimemente bajar ambas mociones. Bien, perfecto. Sí, eso, la moción que presentamos la habíamos suscrito 14 sindicatos. Bien. Eso sí. Bien, perfecto. Fede, ¿algo más? Obviamente convocamos hasta el miércoles. Bueno, eso te iba a decir, sí, a convocar a después está pasando algo, ¿tuvieron las barras también? 24 de mayo estuvimos en la barra, nos echaron. Pero bueno, era evidente eso. No, para que no quede como que uno reclama la barra porque queríamos saber. La barra también lo ha hecho. Estaba el directorio de OCE, son los que dirigen la empresa en la que trabajábamos, estábamos ahí, pero bueno. Hubo un entredicho con los senadores, ¿no? Y sí, hubo un senador que justificó que porque la OCE tiene problemas de arsénico en algunas localidades, porque en algunos lugares del interior el agua es subterránea y el agua subterránea tiene contenido de arsénico, que es un problema real para la OCS, justificó a partir de ahí que si le dan agua, si hay gente que toma arsénico, entonces no jodan con que tenga sal, algo así. Me parece indignante. Primero porque las localidades, es jodido que tengan arsénico, porque estamos hablando de localidades muy chiquitas y están dando agua salada a 2 millones de personas. Y el tipo, parece que, además esta lógica en la cual entran todos, en donde parece que si alguien hizo algo mal, parece que puedo justificar a partir del error de otro el mío. Así, esa es la lógica. Y después un circo, no te vamos a decir. El Parlamento es un circo, ahí sí, de unos y otros, por más que los que gobiernan son unos, la verdad que la lógica de quién gestionó peor la OCE era la discusión, parece que para eso no escuchamos ninguna discusión sobre soluciones, era quién tiene menos culpa, ni siquiera quién no tiene la culpa, quién tiene menos culpa de la situación, esa fue la discusión del Parlamento, tratando todos de arrimar agua más su bolillo, irónicamente, en medio de una crisis, es un disparate. Fede, te vamos a volver a tener para desarrollar otro tema y demás, obviamente, te agradecemos mucho y nada, estamos a las órdenes para que Gracias a ustedes.